apunta en la dirección de referencia a lo largo del eje horizontal. Por eso es que siempre se pone como referencia el eje X. Nos facilita el tema. Porque nosotros vamos a mantener el desfase, 60 grados. ¿Ya? No hay problema. O sea, si nosotros pusiéramos este acá, a los 30 grados, ya, pues el otro va a estar a 90, pero 90 menos 30 sigue siendo 60. Entonces no hay problema en el análisis posterior. El voltaje V2 de 30 volts apunta en la dirección de referencia a lo largo del eje horizontal. Por lo tanto, solo tendrá una componente en X, pero no tendrá componente vertical. Entonces podríamos decir que V2 en X es igual a 30 por coseno de 0 grados. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? 1. Por lo tanto, 30 por 1, 30 por 1. Y el voltaje 2 en Y es 30, en la magnitud del voltaje, por el seno de 0 grados. ¿Y cuánto es el seno de 0 grados? 0. 30 por 0, 0 voltios. Ahí está la explicación matemática, más allá de que no tenga componente horizontal, vertical. ¿Ya? Por eso que se llama la ley del coseno y el seno. Siempre vamos a multiplicar por coseno y seno. Coseno de la parte real, o el eje Y, o sea el eje X, y por el seno todos los valores en Y. Esto nos da la expresión rectangular que el voltaje, aquí me faltó, V2 es igual a 30 más 0, J0 volts. El voltaje V1 de 20 volts adelanta el voltaje V2 en 60 grados, entonces tiene componentes tanto horizontales como verticales. Es decir, V1 en X es 20 coseno de 60, que es 10 volts. ¿Cuánto es el coseno de 60? 0,5. 0,5. 20 por 0,5, 10 volts. Y el voltaje 1 es 20, la magnitud, pero seno de 60 grados. Y aquí tendría que ser 0, ¿cuánto? 0,86. Claro, 0,86, claro, está sacando el 14 volts. Por 20 da 17,32 volts. Por lo tanto, la expresión rectangular para el voltaje 1 es 10 más J 17,32 volts. Ahí vuelve a estar el número imaginario. Ahí vuelve a estar el número imaginario. Claro, porque tiene componente en Y. Veamos lo que yo les decía. Está adelantado en 30 grados. Este sería, por ejemplo, decimos que este en vez de nacer en 0, nace en 30. Aquí me va a dar un valor y aquí también me va a dar un valor. Aquí me va a dar otro valor porque aquí voy a tener peso 90 y 90, ya no 60. Y al sumarlo me va a dar el mismo resultado que el procedimiento que estoy aplicando acá. El voltaje resultante V total se encontrará sumando los componentes horizontal y vertical de la siguiente manera. Es decir, el horizontal es el Y, la parte imaginaria, pero que la parte real, el eje X, y el vertical, el Y. Entonces, el voltaje 1 en X era 30, el voltaje 2 en X era 10. Por lo tanto, 40 volts. Y en el vertical, el voltaje 1 llega a 0 y el voltaje 2 llega a 17,32, por lo tanto 17,32 volts. Es decir, nuestro voltaje total rectangular quedaría 40 más J 17,32 volts. Eso es en rectangular. Nosotros sacamos la magnitud del voltaje total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Calculando el voltaje horizontal al cuadrado más el voltaje vertical al cuadrado, y eso le sacamos raíz. Es decir, 40 al cuadrado más 17,32 al cuadrado, operando nos da un voltaje total de 43,6 volts. Esa es la magnitud de eso. ¿Okay? 43,6. Bueno, esto tenía que bajar también.
Y si yo quiero sacar el voltaje, perdón, el ángulo de este voltaje, ¿cómo lo haría? ¿Se puede trazar una línea de este vértice del 90 hacia arriba? ¿Y llegar el 90 al BD? ¿Acá? Como que de la intersección del componente ahí, ¿Aquí? hacia el azul en el 90 grados. Pero que llegue al 90. No que suba recto. Perpendicular. Como así. Llega aquí al 90. Ah, que llegue el 90. ¿Qué significa? ¿Y sacar el... Ese triángulo ya. No. ¿Y cómo sacamos después ese valor? Porque al sacar acá, lo que tú dices, colocamos aquí, tenemos ángulo 90, sacamos por... Pero aquí no tenemos este valor es este completo. Pero eso no es 43,6 se divide por 2. ¿Por qué por 2? ¿Cómo me aseguras tú que al formar el ángulo recto hay ya dividido en 2? Hay que pasar la polar nomás por la rectangular, ¿no? La anterior a los 43 puntos. Esto, pasarlo a, porque es 40 más J 1732, pasarlo a polar. Nosotros sabemos que la componente vertical es esta. Y tenemos también esta componente, ¿no? No, tenemos esta componente y tenemos esta componente. Nosotros queremos saber ese ángulo. Esa es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Y el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Dividimos este valor por este valor y nos va a dar el ángulo. Que tendría que ser lo mismo que lo que decía esto pasarlo a poner. ¿Se entendió o no? No, lo veo en cara de... Nosotros aquí calculamos la magnitud del voltaje. Este voltaje, este fasor, mide 43,6 volts, pero no sabemos la dirección que tiene, qué ángulo tiene de desfase con respecto al eje X. Al eje X. No estoy hablando ahora del voltaje 2, eje X. Tenemos dos posibilidades, conocemos este valor y conocemos este valor. Este valor era 30 volts. 30 volts. Sí, el coseno, ¿no? Por lo tanto, si tengo este triángulo, justamente las propiedades trigonométricas, ¿qué es la trigonometría? Es un área de la geometría que estudia la relación entre ángulos y lados. Si nosotros tenemos esto, la papa, hipotenusa, cateto, cateto. Entonces, teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero resulta que ahí no tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo que este no es. Ahora no vamos a hacer más. No es triángulo rectángulo. Pero igual tenemos la base, pues, ¿vale? No, porque de ahí es 60, ¿no? Que podría ser, ¿cuánto le falta al 180? Tenemos la base 40 y tenemos la altura de 16,72. Pero, Este, ya, Perfecto, perfecto. pero lo horizontal 40. Este es 40, claro, este La es 40. vertical 17,32. pero esa aparece después Pero del bien, imaginario. claro, no, pero mira, es que esta es la hipotenusa, nosotros queremos saber ese ángulo. Queremos saber cuánto es ese ángulo. Tenemos como en trigonometría, necesito hacerlo más notorio.
En trigonometría, el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa. Siempre. Es el único que tiene nombre fijo. Vamos a tener un cateto adyacente y un cateto opuesto. Ese no es fijo. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese ángulo phi, el cateto adyacente para ese ángulo phi es ese. Y el cateto opuesto, o sea, dicho de otra forma, el cateto adyacente de un ángulo es el que junto con la hipotenusa forma el ángulo. El otro lado que no interviene en la formación del ángulo que estamos estudiando se llama cateto opuesto de phi. Sin embargo, si yo quiero analizar ese ángulo, que le vamos a llamar beta, el que era cateto opuesto para phi va a pasar a ser cateto adyacente para beta. Y el que era cateto adyacente para phi va a pasar a ser el cateto opuesto para beta. Va a depender del ángulo que nosotros estemos analizando, estemos estudiando. En este caso estamos analizando este ángulo, porque queremos saber cuánto está desfasado esto. Por lo tanto, este es fijo. Tenemos la hipotenusa, que es igual a 43,6, y tenemos el cateto adyacente, que es igual a 30. Bueno. Anoten esto, para que no se lo olvide mucho. Soscactoa. El seno es igual al opuesto partido por la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente partido por la hipotenusa, y la tangente es igual al opuesto partido por la adyacente. Porque eso me ayuda también cuando corrección del factor de potencia. Porque hoy tengo que manejar con tangente, con coseno, un montón de trigonometría. Entonces, nosotros decimos que el coseno de phi va a ser igual al adyacente 30 partido por 43,6. ¿Cuánto me da eso? Si me lo pueden calcular, por favor. No, calculo 30 dividido por 43,6. No, perdón, sí, el coseno phi, coseno de paréntesis 30 dividido por 43,6. ¿0.99? No, es 43,6. No 43,6. 0.99. Sí. Dame otro número. 49. Pero el cateto adyacente no forma un ángulo con el cateto fijo. Una relación. ¿Cómo que no? Sí, siempre esa relación. ¿Y esto qué es lo que es? No, con el cateto adyacente, Con el cateto opuesto. No, forma el ángulo de la cabeza. Por eso estoy sacando el coseno. Coseno de qué? Si no, estaría sacando el seno, en fin. Pero ojo, aquí tengo el coseno de phi, pero yo necesito saber el ángulo. Phi. Entonces, phi va a ser igual, coseno lo paso para el otro lado, como coseno a la menos 1 de 0,999927. ¿Y eso cuánto me da? Eso no. En 100 Michelson. Vengo de un grado.
eso tan fácil. A mí lo que me llama la atención, profe, es que allá yo tengo 60 y 90. Sí, lo que pasa es que la parte imaginaria del que toma Entonces, de la arriba, vertical si yo sé que son 180, le resto los 60 y me da son 120. Aquí Al te da lado. 30. Ocupando 120. el ángulo Claro. extendido. Y arriba tendría 30. 20 y 20. Aquí tengo 30, pero tú no sabes cuánto tienes ahí. Pero tengo el ángulo de acá, que sería 120. ¿Ya? O sea, Aquí no es un triángulo ni isósceles ni bilateral. Que podría decir son tres ángulos, son tres diferentes. No, pero son todos. no tengo el ángulo, claro. O sea, Yo creo que con esos datos Lo que sí debería- tiene un ángulo de 90 y 60. uno podría con esos datos. sí, a ver, Bueno, pregunto, ¿no? sí, a ver, chicos, lo que dice Felipe está bien. Con esos datos podríamos. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Tendría una pregunta? No, hay un tema más profundo, ¿Y ves qué caso funciona? Pues, que no estamos estudiando geometría, estamos estudiando electricidad. Y por eso en electricidad se usa la trigonometría con coseno, seno y tangente. Y la inversa de ella. O sea, se llevó la trigonometría justamente, o sea, se puede utilizar la trigonometría porque se nos forman ángulos y se nos forman triángulos. ¿Mm? Pero sí, yo también tengo una discrepancia acá. ¿El grado? ¿El menos de un grado? Es que, ¿cómo nos va a dar un grado? ¿Menos de un grado? Ok. Sí, yo también tengo esa discrepancia. lo que Pero pasa es que dice que está en espacio. Eso no podría tener más. Más abajo no está, ¿no? Porque los puntos de origen parten en el espacio y de ambos. le voy a echar una vuelta y lo voy a explicar para no perder tiempo. ¿Ya? Porque pásenme a volar, por favor. 40 más 17, J1732. Que vendría siendo 43,6. Pero ¿y el ángulo? No, ya sé dónde está el problema. No, claro. Lo que pasa es que quiero conseguir el voltaje 2 nomás y este es 40. Este es 40. Entonces esto sería. Ahí, calcúlalo. Claro, porque aquí este es el completo. Coseno 40 partido por 43,6. 0.99987. Uno punto tanto. Sí. Uno punto tanto había justo, ¿eh? No, menos de 1. Ah, sí. 0.9. 0.99987. Ya, está sin tarea para la casa, estamos partiendo. Pero lo voy a ver, porque tampoco me gusta que con eso. 0.917. Lo va a ver, sí. No hay Y sácame el coseno de. Perdón,
el seno de 20 partido por 43,6. 0.9999. Es lo mismo. Sí, sería 0, 0, Y el coseno de la menos 1 de eso. Lo mismo. 20 de la 0.46. Sería seno de la menos 1. Seno, Ah, seno. sí. Porque se gana el seno primero, ¿verdad? Coseno. No, saca seno. Seno de 20 partido por 43,6. Veintisiete. 27.3. 27.7. ¿De ángulo? Sí. El seno de 20 partido por El 43.6. seno a la menos 1. Cero la menos. Pero ¿sabes qué? No, El es que seno. está bien. Fíjate que es engañoso, pero analicémoslo de la siguiente forma. Voy a tratar de hacerlo a escala. Supongamos que esos son 40 algo. Cada uno son 10. Vamos más o menos tener clara la película. Ahí yo tengo 40. Y este es 43,6. O sea, tendría que tener eso. Esa es la diferencia entre la hipotenusa. Los 3 gramos de. Y si yo lo junto, Me da lo. triángulo tendría que ser así. Sí, me da 1 millón. ¿Sí? Así que no están tiradas las mechas lo que estábamos haciendo. Trigonométricamente, No, y matemáticamente también, si no es. Ya. La sustracción fasorial de diagramas fasoriales. La resta de fasor es muy similar al método de suma rectangular anterior, excepto que esta vez la diferencia factorial es la otra diagonal del paralelo entre los dos voltajes de 1 y de 2. Recordemos que nosotros teníamos este paralelogramo que lo formábamos acá imaginariamente y tomábamos esta diagonal del origen hacia acá. Ahora es la otra diagonal, pero con este sentido. Ojo, que es importante, desde la X hasta la Y. Por lo tanto, aquí tenemos que el voltaje total va a ser V1 menos V2. Esta vez, en vez de sumar los componentes horizontal y vertical, los quitamos, restamos, es decir, el vector X más JY y el vector B igual W más JZ, la suma de los vectores va a ser X menos W más JY menos Z. Y ahí habría que hacer el mismo ejercicio que hicimos acá. ¿Ya? Sí, estamos bien, quedan 3 cosas. Los diagramas fasoriales trifásicos. Anteriormente solo se han observado formas de ondas de corriente alterna monofásica, en las que una sola bobina de múltiples vueltas gira dentro del campo magnético. Pero si 3 bobinas idénticas, cada una con el mismo número de vueltas, se colocan en un ángulo eléctrico de 120 grados, entre sí en el mismo eje del rotor, se generaría un suministro de voltaje trifásico. Y de ahí que aparecen los 120 grados de desfase. Un suministro de voltaje trifásico balanceado consta de 3 voltajes sinusoidales individuales que son todos iguales en magnitud y frecuencia, pero están desfasados entre sí por exactamente 120 grados eléctricos. Y esto es sumamente importante, que
primero tienen que ser balanceados, que son iguales en magnitud y frecuencia. O sea, si tenemos una bobina que tiene mayor número de espigas, menor número de espigas, ya se nos produce un desbalance. Por lo tanto, nos va a cambiar. Nos puede cambiar la amplitud, o la magnitud, nos puede cambiar hasta la frecuencia. Y eso nos va a cambiar el desfase entre ellos. Y pongan ojo con lo que les estoy diciendo, no para ahora. Próximo semestre tienen mantenimiento